traigo este tema que he titulado Su plan desde el principio. Su plan desde el principio. Es muy fácil dar ese título y asumir que su plan se refiere al plan de ¿quién? De Dios, pero no. Hoy yo quiero hablar del plan macabro del enemigo desde el principio. Voy a hablar un poquito al final del plan de Dios, pero es importante que sepamos las intenciones malévolas de nuestro enemigo, porque ciertamente, mis amados, el plan de Dios es bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios, cuando nos creó desde un inicio, todo lo que hizo, Él dijo que era bueno, no bueno, todo era bueno hasta que llegó el pelo en la sopa, ¿no? Pero desde el principio todas las intenciones de Dios era para que disfrutásemos de su plenitud. Digan conmigo plenitud. Plenitud tiene que ver con que una medida esté hasta su tope. No, cuando un recipiente está hasta su tope, es casi un eco del Salmo 23 cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Significa que mi recipiente siempre está provisto de la bondad de Dios. Pero ese mismo Salmo 23 dice algo muy interesante, dice, mi copa está. Porque Dios siempre, mis amados, nos da mucho más abundantemente de lo que usted pudiera pedir, esperar, desear. Ese es el Dios a quien servimos. Los planes de Dios son siempre buenos, agradables, perfectos para con nosotros. Ahora, déjenme hilar una cronología rápidamente para que veamos que el diablo desde un inicio tenía malas intenciones para con Dios, para con la creación, para con Israel. Dicho sea de paso, quiero dar un par de pincelazos allí también al respecto. Su plan desde el principio era un plan macabro, pero muy bajo, con las peores intenciones para con Dios y nosotros, su creación. Y así comenzamos a ver, hermanos, cómo el diablo desde un principio, piensen ustedes en el diablo, en lo poco que la Biblia nos arroja con respecto al personaje del diablo en el orden precreación. Antes de que se formase el hombre, la mujer, la creación y demás, vemos en la Biblia un resumen de un resumen, ¿no? Que el diablo, ¿no? Era un ángel. No, una creación de Dios, dicho sea de paso, pero con una asignación hermosísima de estar en la presencia de Dios, al servicio de Dios, donde entre los roles que jugaba estaba el adorar a Dios, y muchas menciones se hablan, ¿no?, de cómo los ángeles no forman parte de ese coro alrededor de la presencia de Dios. Dicho sea de paso, cuando usted estudia los pasajes específicos que arrojan luz con respecto a Lucifer, que era el nombre original del diablo, que significa, no, aquel que porta, que lleva luz, vemos que a lo mejor, porque habla de que en su cuerpo había tamboril y que algo de viento, parecería como que él era un instrumento andante. Y algunos no han especulado y han llegado a las conclusiones que a lo mejor él era una especie de director de coro en el cielo. Hago el paréntesis para decir, si ese fuese el caso, no de balde sabe usar el diablo la música que hoy se promueve para influir nuestros corazones. Si es verdad que el diablo sabe de música y sabe del poder que hay detrás de la música, sus letras, sus ritmos y demás, o sea, sabrá él usarlo entonces para sus fines macabros y malévolos que estamos mencionando en este día. Entre los roles angelicales, el adorar a Dios, el estar en su presencia, capacidad para defender, no para defender al Todopoderoso. ¿Cuántos están conmigo? Porque el Todopoderoso no necesita defensa, amén. Pero defensa necesitamos nosotros.
Por eso dice la Biblia que los ángeles están para el servicio de nosotros, la creación. Y por eso vemos a los ángeles en un sinnúmero de ocasiones diciendo presentes, enviados, encomendados de parte de Dios para que nos defiendan. Por eso dice el salmista, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y nos defiende. Esa es parte, ¿no?, de la asignación de ese cuerpo angelical. Definitivamente ángel significa mensajero. Y definitivamente los ángeles tienen un rol de comunicar, de traer un mensaje. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero el diablo no se conformó con ser un mensajero de parte de Dios. Quería desarrollar su propio mensaje. Quería el diablo poder articular, ¿no?, y transmitir lo que había en su mente y en su corazón. Y la Biblia, obviamente, una nota, un side note, habla de diferentes ángeles, principalmente 3. Hay muchos libros apócrifos, no inspirados, no canónicos, no, que hablan de un sinnúmero de ángeles. En la Biblia encontramos 3: el arcángel Miguel, el Gabriel, y obviamente vemos aquí a Lucifer. Lucifer, que significa el que lleva luz. Satanás, que significa oponente, adversario, acusador. El diablo, ¿no? El diablo, y si vemos la Biblia, por darles una listica rápida de todos los calificativos del diablo. El diablo, que dice la Biblia que es un acusador, que es un adversario, que es maligno. Se le refiere como la serpiente antigua. Es tentador, es destructor. Dice la Biblia que Él es Dios, con D minúscula, de este siglo. Dice la Biblia que Él es príncipe de este mundo. Dice la Biblia que Él es padre de mentira, que es capaz de disfrazarse y hacerse pasar por ángel de luz, cuando ahora realmente lo que es un ángel de las tinieblas, promotor de las tinieblas y todo lo que sea anti Dios. ¿Cuántos están conmigo? Por eso leemos en la palabra de Dios, como dice el profeta, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Ciertamente porque en su momento, Lucifer, estando en esta posición de privilegio, bajo este aspecto hermoso, bajo esta función privilegiada, celó a Dios. Quiso ser igual a Dios. Inclusive los pasajes que no tenemos tiempo para recorrerlos, dice que se propuso poner su trono sobre el trono de Él. Quiso hacerse semejante a Él, estar por encima de Dios. Seré igual, decía Él, seré igual a Dios. Quería llevarse la gloria que le pertenecía a Dios. Quería ser un punto de referencia, no quería ser uno más del montón. Quería ser the point guy, no la persona principal. Y desde muy temprano, antes de la creación, ¿cuál es su plan desde el principio? El de Satanás. El oponerse a Dios. Digan conmigo, oponerse a Dios. Oponerse a Dios y todos los designios, la voluntad, los deseos, los planes de Dios. Ese fue su agenda, oponerse a Dios. Y obviamente oponerse a todo lo que le concierne a Dios. Eso te incluye a ti, mi amado. El diablo quiere oponerse a tu vida, quiere venir en contra tuya. Y vemos, después de ese cuadro precreación, vemos a Satanás muy involucrado en la creación. Early on, temprano en la narración de la creación de todas las cosas, donde Dios creó al hombre, a la mujer y todo lo que constituye, ¿no? Todo lo que es conocido a nosotros, lo creó Dios. Y así encontró Satanás ocasión para oponerse a Dios, para oponerse a nosotros, la humanidad. Introduce mentiras que dan pie a un acto de desobediencia, una desobediencia que da a luz el pecado
el pecado que trae como consecuencia una muerte espiritual, una muerte física, planta un germen en el ser humano cuya característica principal, mis amados, es llevarnos en una actitud que se oponga a lo de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Porque si algo caracteriza el pecado y la desobediencia, es que si Dios lo dijo, for whatever reason, yo no lo quiero hacer. O sea, me opongo. I want to do my own thing. Quiero hacer lo que se me antoja. Eso es, hermanos, oponerse a Dios. Eso es uno querer nadar en contra de lo establecido de parte de Dios. Y el diablo troncha desde un inicio, hermanos, como ven en Génesis, troncha desde un inicio los planes originales del Padre. Pero temprano en la narración, Génesis capítulo 3, se habla de una promesa que se le da a Adán y a Eva. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una primera sombra, un primer reflejo mesiánico de la promesa de que de esta Eva, que era madre de muchos, pero luego esta figura de madre la viene a asumir Israel, ¿no? De esta madre iba a salir uno que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Desde muy temprano, hermanos, se le da esperanza. Ahora mismo el asunto está dañado, pero we're going to fix this. Se va a arreglar. Las cosas se van a alinear. Hay un propósito detrás de todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos podemos creer que hay propósitos aún detrás de las cosas que no entendemos? Hay propósitos, hermanos. Esta promesa obviamente dice que la simiente de ella va a ir en contra de la simiente tuya. Usted dirá, oye, el diablo tiene simiente, ha procreado hijos. O sea, no, es como cuando dice en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús hablando, Jesús reprendiendo, no, a los que estaban frente a él, decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que él está diciendo, el diablo tiene hijos. O sea, el diablo ha logrado sembrar no un esperma, un germen llamado pecado en el corazón y en la mente de la gente, que ha germinado y están dominados, controlados, viciados por una mente caída. ¿Están conmigo, amados? Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Todo el que no tiene a Dios, hermanos, anda. Uno, dos. Anda deseando, ¿no?, los deseos de su padre Satanás. Dice Jesús, el que ha sido homicida desde el inicio, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hello. O sea, Jesús, desenmascara el diablo aquí. Dice, o sea, malo, homicida desde el principio, mentiroso, él es el padre de la mentira. Y ustedes, los que lo siguen, los que han abrazado su mentalidad, son hijos de él, hijos del diablo. Satanás, desde el huerto, hermanos, desde el cielo realmente, pero desde el huerto comienza a maquinar para lo que él mejor sabe hacer: matar, robar, destruir. Dios y su creación y su promesa para con la creación se vuelven el centro de la agenda de Satanás. Destruir como de al lugar
a que esa promesa no se materialice, a que esos planes de Dios de fix things, de arreglar las cosas, no se den. Mantenerle el pie sobre el cuello, mantener a la humanidad pisada, esclavizada, atada, para que no se pueda sacudir, para que no pueda ponerse de pie, para que no pueda alzar vuelo, que estén a la merced de mis designios. Era la mentalidad de Satanás. Vemos poco después los tiempos de Noé, donde leemos en Génesis 6:5, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Era qué? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Fíjense que temprano en el desarrollo de la civilización, en los tiempos de Noé, había una mente descompuesta, pero no hablemos solamente de los tiempos de Noé. Fíjense que se entera de esta promesa Satanás y de una vez incita a un Caín para que se levante en contra de un Abel y comete el primer asesinato. O sea, y de alguna manera está tratando de tronchar, no la procreación, la mentalidad del volverse a Dios, que levanten la mirada. I have to keep them here, o sea, controlados. Y el desorden que surge después del huerto, cuando son echados y comienzan a multiplicarse efectivamente y a llenar la tierra, todos los designios del corazón de ellos era continuamente, dígame continuamente. Continuamente significa que no hay break, o sea, que no hay descanso, o sea, que no hay un corte, que no hay una interrupción, que no es que los fines de semana vamos a la iglesia, estamos pensando en Dios y el lunes me descalabro. Ni siquiera eso, hermano, era continuamente de espaldas a Dios, haciendo lo malo. Era tal el desenfreno mental y moral, que obviamente no se lo dan muchos detalles de what that looked like en esos entonces, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de pornografía o bares de alcohol o qué sé yo. O sea, no estamos hablando, ¿cómo se vería una vida pecaminosa en esos entonces? Hermanos, o sea, me imagino que la violencia, que las palabras, que el odio, que los celos, que las envidias, ¿no? O sea, todo lo que sea de carácter sexual siempre ha existido, porque el ser humano es sexual, y como he dicho en otras ocasiones, usted se lee el Nuevo Testamento y es difícil no ver comentario tras comentario, advertencia tras advertencia, algo que tenga que ver con el carácter sexual del ser humano. Había un desorden tal, hermanos, que Dios necesitó rebotear la sociedad mundial. ¿Están conmigo, amados? Necesitó rebotear la sociedad mundial, necesitó hacer un reseteo, porque había un mal sumamente propagado, y de ahí no vino el diluvio, se salvó solamente Noé y su familia, pero el germen lo portaban dentro de sí. Y aunque se rebajó la población mundial a una familia, y esa familia prontamente comienza a multiplicar la tierra, y se dan cuenta que insiste el mal, ¿no?, en el ser humano. Luego vemos añitos después el tema de Sodoma y Gomorra, una de las poblaciones que recibe un juicio en su momento sumamente feroz debido a lo depravada que estaba esa sociedad. Me fascina como dice Ezequiel, no habla acerca de lo que caracterizó Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16, del 49 al 51 y luego el 58, dice: los pecados de Sodoma era el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió, ojo aquí, y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Ni siquiera Samaria cometió
la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables que las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. ¿Están viendo este boche? O sea, eh, o sea, esa población del momento de Ezequiel está diciendo, wow, yo destruí a Sodoma y a Gomorra por algo que en su momento fue grave. Pero ustedes están haciendo que Sodoma y Gomorra parezcan niños de teta. O sea, que parezcan la mejor cosa del mundo para lo que ustedes ahora están haciendo, que es sumamente detestable. Este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Y sin lugar a dudas, el que estudia el tema de Sodoma y Gomorra se dará cuenta. Y vemos y revisitamos la historia de Lot y los hombres cuando fueron los ángeles y que querían que lo sacaran porque se querían allegar, entiéndase, violar. O sea, había un tema sexual, de un desorden, de un homosexualismo, un asunto sumamente depravado. Por eso cuando uno lee Romanos 1, le hace con tranquilidad Romanos 1, cómo habla de cómo la ira de Dios fue encendida porque hombres se echaron con hombres y mujeres con mujeres. Eso no se está viendo hoy, gracias a Dios. Yo estoy hablando de tiempos atrás, ¿no? O sea, estas cosas caracterizaron esa sociedad porque el diablo se estaba oponiendo a los planes de Dios y quería corromper, dañar, teñir los corazones de la población para que de alguna manera fuera insalvable. ¿Cuántos hemos conocido personas que están tan hundidas en un mal que uno se ha atrevido hasta a decir, ese ni Dios lo salva? Dios lo puede salvar. O sea, que tu mente se expanda más allá, no de que va, porque imagínate que si va un alcohólico anónimo, o sea, es que si va, que un terapeuta, un psicólogo, es que no hay santo psicólogo que ayude a fulano, a fulana, porque esa persona está tan perdida. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. No todo el mundo logra conectarse con aquel que puede darle un giro a su vida penosamente, porque si no todo fuera color de rosa, ¿no? No todo el mundo se allega a aquel que sí le puede ayudar, pero está ahí, hermanos. Aún está a nuestro alcance el Señor, que nos puede librar de todos los efectos de este mundo, esta sociedad y este plan que se opone a todo lo que es de Dios y a los que son de Dios. Hay esperanza en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Luego vemos un pueblo que está en Egipto. Éxodo capítulo 1, versos 12 a 14 dice, pero cuanto más los oprimían, o sea, refiriéndose de Egipto a los hebreos, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor, hermanos. O sea, vemos otro periodo específicamente del pueblo hebreo. Y estoy ahora enfatizando un poquito el pueblo hebreo y la nación de Israel, para que leamos algunos pensamientos con lo que está pasando hoy en día. O sea, se opone Egipto a la presencia de estos hebreos, les cogen miedo, los pone bajo servidumbre, inclusive dan un edicto de que todos los niños que naciesen varón los matasen, porque querían tratar de podar la multiplicación, pero Dios mío, es que están como los conejos, o sea, les nacen muchachos todos los días, o sea, están tratando de curb the birth index, ¿no? O sea, y sin embargo, conocemos la historia, las parteras no los mataba, o sea, dan una excusa barata, casi me huele a mentira, de que no es que esas hebreas paren demasiado rápido y cuando uno viene a llegar a ayudarla, ya el muchacho está afuera. O sea, y dice inclusive, y Dios se agradó de las parteras y las prosperó. O sea,
o sea, y la bendijo. How that looks like, I have no idea. O sea, no me pregunten, pero para ahí es tema de mentira, en mi opinión. Pero el asunto es, o sea, que de ahí nace Moisés. ¿Se recuerdan que Moisés estaba supuesto a haber muerto al nacer? Pero they spare his life y lo meten en una canasta, la mamá, y lo pone río abajo con la esperanza, no de que alguien se encuentre y se enamore de él. Y nada más y nada menos viene a parar en los brazos de la hija de Faraón y Moisés. Pero eso no son coincidencias, hermanos. Esto es Dios oponiéndose a los planes malévolos del diablo. El diablo se levanta en contra de nosotros para dañar todo lo que Dios está haciendo. Pero Dios is behind the curtains. Dios está detrás de las cortinas actuando a nuestro favor. No siempre lo vemos, pero ahí está Dios, hermanos, obrando a nuestro favor. Y logra que un Moisés se ha criado en los palacios de Egipto bajo la más exquisita educación de su época, con privilegios y demás, hasta que Moisés descubre su verdadera identidad. Y le duele su pueblo y responde a la voz de Dios y comienza medio a enemistarse, ¿no? con los que les criaron por identificarse. Y conocemos la historia, donde encamina de parte de Dios a este pueblo hebreo para preservarlos. No solamente para que no muriesen allí bajo una mano fuerte de servicio en el imperio egipcio, sino para encaminarlos a los propósitos de Dios. Porque el deseo del diablo es que tú mueras en las arenas de Egipto, hermanos. Pero el deseo de Dios es que tú prosperes, que tú avances, que tú te encamines a la tierra prometida que Él te tiene a ti, donde fluye leche y miel y demás. Una tierra prometedora, rica, no productora de muchas cosas. Dios te encamina a la agenda de Él. Pero siempre vamos a hallar, hermanos, a un diablo interfiriendo, hermanos, en los propósitos de Dios. Luego vemos un periodo de cautividad, digan conmigo cautividad, donde vemos que el pueblo hebreo, ¿no? Cuando medio ya se logran establecer y medio son nación y tienen su propio rey ya porque lo pidieron, porque copiones, ¿no? Vieron que todo el mundo tiene rey, pues danos rey. Y Dios era como, wow, I'm not enough, está bien, pues vamos a darte, si tú lo que quieres rey, vamos a darte rey. Y les dio rey. Y vemos que inclusive reinos venían y reinos iban. Y vemos inclusive que entre el pueblo hebreo hubo en una ocasión dos reinos. Digan conmigo, dos reinos. Porque si el diablo es bueno en algo, hermanos, es dividiendo. Si el diablo es bueno en algo, hermanos, para tronchar los propósitos y los planes de Dios para con nosotros, es haciendo, ¿no? que el pueblo se dividiese. Y se hizo el reino del norte y el reino del sur. Ahí estaban, ¿no? Los reinos haciendo como mejor podían, pero la lectura que tenemos de todos los reinos es que no lo hicieron muy bien. Que muchos de los reyes y sus pueblos no hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Están conmigo? No hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Muy pocos lograron guardar los buenos hábitos, pero en la mayoría de los casos las oraciones comenzaron a escasear. Las reflexiones en el templo se detuvieron. Los sacrificios y las tradiciones se descuidaron. Lograron ellos dejarse arropar por las religiones paganas de su mundo inmediato y se vieron desinhibidos a la voz de Dios, mis amados. Eso lo hace el diablo, hermanos, porque el diablo es el falsificador por excelencia. Y nos entretiene con todas las corrientes religiosas, espirituales, místicas, esotéricas del mundo. Porque ya a veces, hermanos, inclusive es parte de la agenda del diablo. Hacen que hasta el evangelio suene ya cursi. No sé si es una palabra que se traduce en todas nuestras lenguas españolas. No, como anticuada. El evangelio, ¿qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Que va a venir un momento donde van a tener comezón de oído.
Significa que they're going to have an itch. Van a querer escuchar algo distinto porque ya the same old. Como que ya no me sabe nada de ese cuento, ya yo me lo sé, esa historia, ese principio, esa aplicación. Necesitan ser entretenidos con algo. No, prende una vela, un humito. Oh, sí, vamos a prender vela, porque allá en la iglesia evangélica ya no prenden velas, en la iglesia católica. Pero entonces, ponerte tu ganchito, tocar una campanita, afeitarte algo, un color, un guillito, hacer algo que sea distinto, ¿no? Que traiga una brisa fresca a mi expresión espiritual religiosa. Qué pena, hermanos, que el pueblo hebreo se dejó entretener y pagaron la consecuencia con cautiverio, hermanos. Y fueron tomados, pero no fue el diablo, Dios. Dios los permitió caer en cautiverio. Fue la respuesta de Dios a su desobediencia. Ustedes no me van a hacer caso. Está bien, o sea, lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Y pasaron las 1001, estando bajo el yugo de la esclavitud, presos en servidumbre, en territorios ajenos, a larga distancia, con distintas culturas, lejos de su tierra, de lo conocido, pagando un precio, hermanos. Pero detrás de todo eso, hermanos, es una consecuencia del pecado. Es parte de la agenda diabólica para alejarnos del Padre. Dice luego que surge una Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? No, estando en tierras que hoy serían Irán, o sea, había una comunidad de hebreos allí. Vemos en Esther capítulo 3, versículo 5, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él, ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, que era hebreo, decidió que no bastaba con matarlo solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes, hermanos. O sea, siempre ha habido una intención del diablo de sofocar la creación de Dios, de sofocar la promesa de que he was going to make all things right, de que él iba a corregir las cosas, y estaba tratando de interrumpir de alguna manera que eso no se diese. Wow, si yo lograse que este Amán matase a todos los hebreos, va a reducir a nada a esta población hebrea, y quién sabe si se tronchan los planes del Altísimo. Vemos luego, ¿no?, moviéndonos al panorama del Nuevo Testamento, a un rey Herodes. ¿Cuántos están conmigo? Cuando se entera, ¿no?, de parte de aquellos viajantes que vinieron siguiendo una estrella, vinieron a adorar al rey de los judíos. Él dijo, ¿cómo fue de nuevo? ¿Al rey de quién? De los judíos. Oh, es verdad. Bueno, pues vayan, y cuando den con él, vengan y déjenme saber para yo también ir a adorarlo. Y cuando él se dio cuenta que se fueron y nunca volvieron, y que le hicieron una mala jugada a él, se encendió su ira y dio un edicto, ¿no?, para que todos los niños debajo de 2 años no fuesen matados, parecido a lo de Egipto. Y hay muchos paralelos, dicho sea de paso, entre el proceso de los judíos, de los hebreos en Egipto, y con la realidad del ser humano, no estando en tierras ajenas, que no, porque no somos de aquí, no estamos aquí, pero no somos de aquí. Caminos a otro lugar, pero aquí luchando con un tema de esclavitud, de pecado, de oposición. O sea, y se levanta un libertador y nos encamina a la tierra prometida. Hay muchos paralelos lindísimos entre el libro de Éxodo y la narración del Nuevo Testamento. Ciertamente, hermanos, vemos un Herodes, quizás inspirado por el diablo, queriendo tronchar el nacimiento de la promesa. Qué bueno que fue advertido. María y José, dicho sea de paso, fueron nada más y nada menos en huida a Egipto, ¿no? Y estuvieron allí por un tiempo. ¿Quién sabe si ese viaje no planificado, esas vacaciones no planificadas, la pudieron costear por los regalos de aquellos sabios que vinieron de tierra lejana, dicen, con oro, con mirra, con incienso? No, y quién sabe si esos botines, que yo no me imagino un frasquito pequeñito, yo me imagino, porque cada vez que uno habla
de regalos y botines para honrar a una figura real. Si usted lee las cantidades, sobre todo en el Antiguo Testamento, nunca era poco. Nunca era chiste. Dice, ¿cuántos quintales de qué sé yo qué? ¿Cuántas mudas de ropa de qué sé yo qué? O sea, las cantidades son extremas, que es como para todo un village, ¿no? O sea, para repartir. Me imagino que esos fondos ayudaron a la familia de María y José a emprender aquella huida. Poco después vemos a un Jesús, antes de comenzar su ministerio, vemos a un Jesús que es llevado por el Espíritu al desierto. Y estando en el desierto, se aparece el diablo y le tienta. Y entre las tentaciones, dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, al punto más alto del templo. Y dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos. Realmente, yo hubiese sido Jesús, I would have showed off. O sea, yo hubiese sido Jesús, yo hubiese sido, me tiro por aquí. O sea, y me hubiese tirado. Y ciertamente, mientras iba cayendo, o sea, lo piensa, y hubiesen venido los ángeles y lo levantan y lo colocan de nuevo. Sin lugar a dudas. Cuando estaba en la cruz, que si tú eres el Hijo de Dios, manda que ángeles vengan. Oigan, no dije con un martillo sacando clavos. O sea, haciendo así, o sea, hubiesen venido unos ángeles y asistido a Jesús. Y Jesús, imagínense, ensangrentado, flotando. Pudo. Pero el diablo, hermanos, ¿quién sabe si el diablo está tratando aquí de tronchar los planes de Dios? Oponiéndose a Dios, oponiéndose a la promesa de aquella semilla, oponiéndose a los hijos de Dios, a Israel en su momento, luego, como vamos a ver, a la iglesia en la actualidad, oponiéndose, porque si algo hace el diablo es oponerse a Dios y a los suyos. Los religiosos, en Juan 10, del 30 al 32 y del 39 al 40, dice que hablando con ellos, cuando él dice, mi padre y yo, uno somos. That was a shocking statement. Esa era una declaración chocante. Mi padre y yo, uno somos. Y fíjense, dice que los jefes de los judíos quisieron apedrear a Jesús. Los religiosos del momento quisieron apedrear a Jesús. Luego sigue hablando y lo mismo, enfatizando Jesús lo mismo, y dice el versículo 39, de nuevo ellos intentaron encarcelar a Jesús, pero él se les escapó. ¿Quién sabe la incitación? Porque vemos en diferentes momentos en el Nuevo Testamento que hubo deseos no faltaron. Deseos de matarlo, de apresarlo, de echarlo mano. Pero ¿qué decía Jesús? Mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no es cuando la gente estén crujiendo los dientes, cuando ellos se le antoje. En los tiempos de Padre, esto ha de pasar, y se lo comunicó a sus discípulos. Piensen ustedes en Pedro, cuando estaba próximo a ser apresado, y Jesús está hablando de las cosas que le esperaban en Jerusalén. Y cuando le dice, me es necesario bajar a Jerusalén y voy a ser apresado y me llevarán donde no quiero, etcétera, no sé, que me van a crucificar, pero no importa porque a los 3 días, y todo eso le estaba volando a la cabeza. Fácil para nosotros entenderlo hoy, pero they were clueless. Y dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense, hermanos, el diablo de alguna manera, queriendo tronchar, oponerse a los planes de Dios, aunque luego vemos en la cena a un diablo que dice que el diablo ¿cómo es que casi es como que se le entra, ¿no? Se le entró a Judas y se lo llevó, ¿no? Para diligenciar el asunto de la entrega y la traición y demás. O sea, por un lado lo está tratando de desanimar, de que nada de esto te acontezca,
Pero por otro lado, estaría frotándose la mano. Voy a salir de Jesús no pudiendo ver the bigger picture, hermanos. El diablo, he's not as smart as we think. ¿Están conmigo, amados? O sea, el diablo no tiene la capacidad de ver el cuadro amplio. Y a veces nosotros, hermanos, no somos capaces de ver el cuadro ampliado de Dios. Pidámosle a Dios revelación de quién Él es, de lo que Él está haciendo. Como dice en el Antiguo Testamento, que hubo una generación que eran entendidos de los tiempos. A veces, hermanos, we walk this earth clueless. Caminamos igual esta tierra sin saber, quemando el reloj, o sea, dejando que el sol suba y baje, o sea, sin sentir de en qué está Dios. Luego vemos la cruz, obviamente, pero debo de decir que la cruz no fue el plan del diablo, fue el plan de Dios. Pero viendo ese desenlace, me imagino a un diablo como una mosca frotándose las manos, pensando, aquí sí fue verdad, llegó a sus últimas. O sea, de esta no podrá escabullirse. O sea, aquí lo tenemos, lo tengo en vergüenza, lo tengo burlado, escupido, golpeado, traicionado, abandonado. O sea, está vuelto un nada, risas en el madero. Hermanos, pero el pobre diablo, si se puede decir pobre diablo, no podía ver la mano de Dios, aún en ese momento que quizás se la estaba notando como una victoria personal. No podía ver Dios obrando sus propósitos. Hay un pasaje en Apocalipsis que me conmueve, hermanos. Honestamente, cuando lo leía, me tocó muchísimo. Apocalipsis 13:8, que dice: adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Oh, wow. Hermanos, yo no sé cómo decirle cuán grande es ese entendimiento. If you're getting it, si tú estás entendiendo cómo desde antes de la creación del mundo, porque una pregunta clásica de adultos y aún de niños, pero el diablo agarró a Jesús, a Dios asando batata. O sea, Dios se durmió. No estaba al tanto de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar. Él no es omnisciente, él no conoce todas las cosas, no tenía capacidad de ponerle un pie, espérate, diablo, hasta aquí. O sea, no, es que aparentemente, hermanos, Dios en su omnisciencia todo lo sabía desde un principio, hermanos. O sea, y en su omnisciencia, hermanos. Y aún desde antes de la creación, había un cordero que quizás, como dice el profeta luego, había dicho: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién iré? Y uno diría, pero esta es como una de esas películas de sci-fi. O sea, los eventos no se han dado y es como que están saltando el futuro, o sea, y viendo cosas. O sea, sí, hermano. O sea, porque así es el Dios a quien servimos, que el tiempo no es medido como lo medimos tú y yo. Que puede ver más allá. Por eso dice, Él es el principio y el final, el alfa y el omega. O sea, Él tiene la capacidad de recorrer tiempo y espacio a una capacidad que para nosotros meros mortales no lo podemos entender. Pero hermanos, cuando usted lee eso nos llena, hermanos, al saber que, como dice Primera de Juan 3:8, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿El diablo a qué se ha dedicado desde el principio? Se ha dedicado a
a tronchar, a oponerse a todo lo de Dios. Y así podemos hablar de la persecución de la iglesia, mis amados. Cómo la iglesia ha sido perseguida desde un inicio, queriendo el diablo crear frialdad, indiferencia, sembrar enseñanzas falsas, enemistades. O sea, siempre con la finalidad de oponerse a lo de Dios y a los de Dios. Uno lee un libro de Romanos 9, del 1 al 5, léalo con calma. Cómo Pablo habla de Israel. Y por eso yo miro a Israel con mucha misericordia, porque a decir verdad hay una lucha interna. Porque Israel de hoy en día, hermano, no es el Israel que reconocía al Mesías en su momento, aunque hay una población de judíos inmensa que creen en Jesús como Señor y Salvador. ¿Están conmigo, amados? Pero deep down, o sea, es un pueblo que niega. Si ustedes han visto la fílmica, le escupen a los cristianos, o sea, it's a us-you issue, o sea, nosotros y ustedes, o sea, no somos one and the same. Pero tú lees Romanos 9 que dice, con Cristo de testigo, dice Pablo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Oigan lo que dice Pablo, this is strong, hermanos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, enfatiza él, si eso pudiera salvarlos. Oh my goodness. O sea, Pablo está casi diciendo, o sea, si yo pudiera, como dice el buen amigo, dar su vida por otro, o sea, si yo pudiese poner mi vida, que yo sufra condenación eterna, separado para siempre, con tal de que mi pueblo, o sea, tiene en sus manos el corazón de su raza, de su linaje, con tal de que ellos conociesen al Maestro, conociesen al Señor, yo lo haría. Palabras fuertes, hermanos. Dios oponiéndose siempre, el diablo siempre oponiéndose, queriendo oponerse a lo de Dios y a lo de Dios y a Dios. Cierro con esto, mis amados. El plan de Dios desde el principio ha sido bendecirte. El diablo odia a Jesús, odia a los ángeles, odia a Israel, odia a los creyentes, te odia a ti. The devil is out to get you. O sea, el diablo está tirado a la calle buscando tu mal. Es homicida desde el principio. Muchos están aquí malpasando las consecuencias de un mundo caído, pero hay esperanza para ti. Jesús ha muerto, ha resucitado y tenemos esperanza en Él de vivir una vida con propósito. El Señor cumplirá sus propósitos en ti. ¿Cuántos lo creen? Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo has you on his hit list. El diablo te tiene en su lista de personas en contra de quien él quiera atentar. Pero sométete a Dios. Ponte bajo la sombrilla, la cobertura de Dios. El diablo nos hace guerra. Esa guerra es de carácter espiritual. Pero el diablo, mis amados, perdió desde antes de la creación. Lleva 2000 años perdiendo, mis amados. Como dice una expresión, but God. Pero Dios. No, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero quiero decirte, pero Dios
Dios en su infinita gracia, bondad, misericordia, favor, está aquí para responderte a ti. Es como dice otra expresión que se ha popularizado mucho en estos días: yo no puedo, pero yo conozco a alguien. Muchas veces este sentimiento se hace realidad, donde uno tiene que decir: yo no puedo, but I know someone. Yo conozco a alguien que puede socorrerte, trayendo la sabiduría que tú necesitas, la provisión, no, la sanidad que tú necesitas. Conozco a alguien que lo ha hecho y lo puede volver a hacer. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán caer 1000 a mi izquierda, 1000 a mi derecha, pero ningún mal llegará a mí. Y aún cuando el mal llega a ti, sepas tú que tú eres un victorioso. Sepas tú que en esta vida no se nos ha prometido exoneración ni de pérdidas, ni de muertes, ni de accidentes, ni de escasez. ¿Cuántos están conmigo? Pero sí nos ha prometido para aquí, no solamente para allá, para aquí, sanidad y provisión, ¿no? Y puertas abiertas y favor y prosperidad. Claro que sí, eso está a nuestro alcance también, pero como decía Pablo, he aprendido, cualquiera que sea mi situación, mi circunstancia, a contentarme en el Señor. ¿Qué perspectiva de contentamiento tienes tú en lo que esta lucha titánica entre el bien y el mal? Porque es la lucha que se está dando a nuestro alrededor. Nos ha sacado del reino de las tinieblas a su luz admirable. En lo que el hacha va y viene, en lo que muramos y vayamos a Él, o en lo que Él venga y suene la trompeta y nos lleve con Él. ¿Cuál es tu perspectiva en tus circunstancias? Aunque triste en la noche tú estés, el gozo viene en la mañana, mis hermanos. Esta momentánea tribulación, decía el apóstol Pedro, esta momentánea tribulación no debe ser motivo de pesar, hermanos. Saber que Dios está por encima de tu vida. Somos más que vencedores en Él. Y antes de dar paso a una canción final, quiero hacerle esta pequeña historia. Un himno muy famoso llamado It Is Well. No sé cuántos la conocen. Está muy bien. Mi alma en Dios sería más o menos la traducción. Es una canción que trata de la vida de Horacio Spafford, un prominente abogado en el siglo XIX, un hombre de negocios, proveniente de la ciudad de Chicago, con una hermosa familia. Su esposa Ana, tenían 5 hijos, pero esta familia no fue ajena a las tragedias. En una ocasión, en 1871, el más pequeño de sus hijos murió a causa de neumonía. Luego, corto tiempo después, en ese mismo año, pierde en el gran fuego de Chicago, un famoso fuego de Chicago, pierde muchas de sus instalaciones y tuvo unas pérdidas de negocio terribles. Y gracias a Dios pudo reponerse y reparar y ponerse de pie de vuelta a nivel empresarial. En noviembre del 73, 1873, su esposa hace un viaje en un barco a Europa. 313 pasajeros iban a bordo. Él, por temas tenía que resolver algo de su negocio, le dice: váyanse ustedes adelante, yo los alcanzo en unas cuantas semanas. La historia dice que estando cruzando el Atlántico, chocaron con otra embarcación de noche, causando que el barco donde iba Ana con sus 4 hijos se cogiera agua y se hundiese, pereciendo los hijos. Pero a ella la rescatan, que logró subirse encima de una tabla o algo.
la rescatan, le manda un telegrama desde Europa a su esposo dejándole saber lo sucedido. Le dice, me encuentro sola y ahora ¿qué hago? Él hace el viaje a los días y cuando estaban pasando por el lugar donde se accidentó su barco, una persona le dijo, en esta zona fue que el barco se hundió. Y fue en esa transición de ese lugar que él escribió estas letras de esta canción. It is well with my soul. Está bien con mi alma. Él dice que escribió, Dios me dio 4 hijas y ahora han sido tomadas de mí. Algún día yo entenderé por qué. Algún día. No siempre tenemos las razones ni las explicaciones de los por qué. Sépase que estamos en medio de un mundo, a shaky world, que no está donde ha de estar, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Todo lo que forma parte de nuestra triste y difícil realidad hoy van a ser cosas del ayer, porque he aquí, Él hará nuevas todas las cosas, amados, todas las cosas. Y nos toca a nosotros mantener los anteojos adecuados para saber, identificar la mano de Dios en nuestras vidas. He pedido a Raquel que nos cante esta canción. Al final de la canción, amado, si tú puedes poner una música no movida, algo más reflexivo, quedan despedidos. Yo no voy a volver a la tarima. Llévense esta canción en sus corazones como una expresión de adoración. Mediten en esta semana. Sépanse que estamos en una pelea, que Dios se opone, que el diablo se opone a todo lo de Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, sujetos a nuestro Padre. Él viene por nosotros pronto, mis amados. Viene pronto por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Adoremos al Señor.